Hola a todos, este video abordaremos las herramientas básicas de calidad. Primero vamos a explicar qué son y luego vamos a entrar en detalle en cada una de estas 7 herramientas. Pues, ¿qué son estas herramientas básicas de calidad? Son conocidas en la industria como herramientas 7QC o 7 Quality Control Tools y se utilizan para resolver problemas relacionados con la calidad. Estas también se le llaman básicas porque no requieren un gran conocimiento estadístico para poderlas ejecutar. Algunas son cuantitativas, pero otras también son cualitativas. Empezamos con el diagrama de Ishikawa y aquí también se le conoce como diagrama causa-efecto o coloquialmente como diagrama de pescado o espina de pescado. La idea es simular pues, es el esqueleto de un pescado donde la cabeza representa la causa, perdón, el problema o el efecto y las espinas representarán las causas que ocasionan ese problema. Dentro de las líneas horizontales podríamos anotar las posibles soluciones a dichas causas. Se utilizan normalmente estas 5 M's, mano de obra, máquina, método, medio ambiente, material, o también pueden utilizarse libremente estos criterios. No solamente se pueden aplicar en la búsqueda de las causas que ocasionan un problema, sino también en otra forma de aplicarlo podría ser, si queremos lograr algo, cuáles son las ideas que se nos ocurren para que esto pueda suceder. Ya no tanto como un problema, sino a lo mejor para desarrollar un nuevo producto o una nueva idea. El segundo es, la segunda herramienta es la hoja de verificación, también conocida como hoja de control o chequeo, y también se le conoce o se le llama checklist. Aquí la idea es enumerar una serie de actividades que podrían ocasionar un error en un proceso. En este caso estamos imaginando que es un embarque de salida y hemos identificado cuáles son aquellas actividades que más errores tenemos al momento de embarcar. El etiquetado correcto, el número de cajas por pallet, número de pallets por contenedor, embalaje correcto y la hora de salida. Si quisiéramos verificar cuánto tiempo nos tardamos desde el momento de que entra a producción hasta que sale del almacén, o para revisar el tiempo de entrega desde el momento que sale de nuestro almacén hasta llegar con el cliente. Como vemos, algunas representan algunas problemáticas o errores como el etiquetado correcto en el día 4 o el número de cajas por pallet que fueron menos también el día 4. El embalaje no iba correcto el día 2 y tenemos también un retraso en el día 3 a la hora de salida que normalmente están saliendo alrededor de las 8 de la mañana, pero ese día salió después de las 9. La idea aquí es verificar qué podemos hacer para eliminar por completo el error o para que la persona que opera este proceso pueda corregirlo de inmediato a través de esta guía de pasos a seguir. El tercero es un gráfico de control que nos ayuda a conocer si un proceso es estable o predecible. Establecemos un límite superior y un límite inferior, que son los límites dentro de los cuales debemos de actuar o debería de comportarse dicho proceso. En este caso estamos planteando las calificaciones que tienen los estudiantes en determinado parcial o en determinada materia, donde el límite superior es 100 y el límite inferior es 70. Pero también podríamos plantear a lo mejor en temas de producción sobre las dimensiones de cierta pieza que estamos produciendo, el diámetro a lo mejor de algún tornillo, o a lo mejor la temperatura que debería de tener ciertos moldes para poder entrar a proceso. Tenemos también los histogramas, que son una representación gráfica en forma de barras, simbolizando la distribución de un conjunto de datos. Normalmente esto no debería de tener espacio entre las barras, pero el gráfico de aquí de Google Slide no me dejó cerrar los espacios, pero lo vamos a analizar de todas maneras así. Aquí lo que estamos analizando es el tiempo
promedio de atención por cliente. Y para ello identificamos escalas o ciertos parámetros o rangos sobre una de las variables que estamos analizando. En este caso, este rango está en la variable del tiempo. Supongamos que el primer rango es de 11 a 15 minutos, el segundo 16 a 20 y así sucesivamente, tomando en cuenta que cada rango debe ser exactamente igual. En este caso estamos hablando de 5 minutos por cada rango. Y en la otra variable tenemos cuántos clientes fueron atendidos en ese rango de tiempo. En este caso, digamos, como el mayor número de clientes fue atendido entre los rangos de 26 a 30 y le sigue el rango de 21 a 25. Eso nos podrá ayudar para tomar decisiones de mejora dentro del proceso y a lo mejor tratar de reducir ese tiempo en el que tardamos atendiendo a un cliente para ser más efectivos o productivos. Tenemos luego el diagrama de Pareto, también conocido como diagrama 80-20, y es una forma para organizar datos que queden en orden descendente, de izquierda a derecha, y separados por barras, en el cual vamos a tener una segunda línea, que esta línea va a representar el porcentaje acumulado de cada una de estas barras. Es decir, en este caso, la primera variable, que es la falta de dedicación del estudiante, representa el 41%. Un 39% es reprueba la materia por falta de material del profesor. Otro porcentaje por las fallas en la plataforma y así sucesivamente, las que son menos constantes o menos frecuentes. Y la sumatoria del primer porcentaje del 41 más el 39% de la segunda variable nos da el 80%. Cuando la sumatoria llega al 80% es donde tenemos que detenernos para saber cuántas variables hicieron esa sumatoria del 80%. En esta ocasión, solamente 2 variables ocasionan el 80% de este problema, que es la causa de reprobación de los alumnos. Si nosotros nos enfocamos a resolver este 80%, estaríamos, si nosotros nos enfocamos con este 20%, estaríamos resolviendo el 80% del problema, que en este caso es la causa de reprobación. Y los demás, al ser tan poco frecuentes, no es tan importante que tomáramos cartas en el asunto, ya que probablemente pueden ser muy esporádicos o por algún error por ahí de algún estudiante. Luego tenemos el diagrama de dispersión. Y aquí esta herramienta nos ayuda a determinar si una variable depende de otra. Por ejemplo, aquí queremos encontrar si existe algún problema de productividad con respecto al número de piezas que produce un trabajador a lo largo de las horas que trabaja. Entonces vemos que en promedio los trabajadores producen 40 piezas en la primera hora, luego su productividad empieza a bajar alrededor de 30 a 35. En la tercera hora, la productividad baja todavía más y es ligeramente arriba de 20 piezas por hora. En la cuarta hora, más o menos se mantiene alrededor de los 20. Y a partir de la hora número 5 de estar trabajando continuamente, la productividad llega a caer hasta menos de 10 piezas en uno de los trabajadores. Quiere decir que a lo mejor el cansancio por trabajar continuamente sí afecta la productividad y a lo mejor tendríamos que establecer pausas entre estos periodos para recuperar la productividad del trabajador. Por último, tenemos los diagramas de flujo o también conocidos como flujogramas. Algunos autores, en lugar de esta herramienta, manejan el muestreo estratificado. Para efectos del proyecto final que vamos a tocar en esta materia, vamos a utilizar el diagrama de flujos. Y aquí son algunos de los símbolos que normalmente utilizamos o que son los más frecuentes para este tipo de proyectos. Primero tenemos los óvalos horizontales que marcan el inicio y el fin del proceso.
Luego tenemos rectángulos que indican la actividad o el proceso que estamos desarrollando. Luego tenemos el rombo que nos ayuda a identificar qué es una toma de decisiones. Y esta tendría dos salidas, una en el caso de que sí proceda y otra en el caso de que no. Y tendríamos que mencionar hacia qué paso del procedimiento tendríamos que avanzar o regresamos. Luego las flechas nos indican la dirección del flujo. Luego tenemos los conectores, que puede ser un círculo o en el caso de que el proceso continúe dentro de la misma página. O esta tipo flechita hacia abajo, que nos indica que el proceso continúa en otra página. Luego tenemos el rectángulo con una base ondulada, que nos menciona, nos hace referencia, que esta actividad lleva un documento. Si lo hacemos por triplicado, significa que lleva más documentos o hace referencia a un expediente. Luego tenemos el cilindro que hace referencia a que debemos de guardar esos datos, ya sea en una memoria o en un disco duro o en alguna otra forma de almacenamiento. Luego tenemos el romboide, que significa que en ese momento hay una entrada de datos procedente de algún otro proceso automáticamente, ya sea el escaneo o que algún otro proceso nos arroje ciertos datos. Y la otra figura, un poquito más irregular, nos indica que la entrada de datos tiene que ser manual, ya sea a través de un teclado o de manera manual. Ese es un ejemplo de un proceso de diseño de plan de marketing, donde establecen el número de pasos, el responsable es muy importante, cuáles son las actividades y en dado caso de que la actividad arroje un documento, también se plasma. En el primer paso nos dice que el gerente de mercadotecnia tiene que diseñar las actividades específicas del plan de mercadotecnia y el documento es como tal el plan de marketing. El segundo paso es enviar propuestas de plan de mercadotecnia a dirección y en este caso nos indica que debe ser por correo electrónico. El mismo plan, pero por correo electrónico. El tercer paso es que el director nos autorice. Si no lo autoriza, debemos corregir estas observaciones y regresar al paso 1. Y si sí es autorizado, tendríamos que continuar al paso 4 para mandar las instrucciones al diseñador y al jefe de ventas. El paso 4 es justamente eso, realizar una junta de informe con diseñador, jefe de ventas y vendedores, donde vamos a entregarles el plan de mercadotecnia impreso y luego tenemos el fin del procedimiento. Esto traducido al flujograma quedaría de la siguiente manera. La actividad 1 con su documento, la actividad 2 con el documento por email, el tercero que es la toma de decisiones. En el caso de que sí se autoriza, pasamos al número 4, que tenemos el conector de la misma página en forma de círculo. Y en la siguiente apartado, donde continúa el proceso, debemos poner nuevamente el conector, seguido de la flecha y el rectángulo con el siguiente paso, que también lleva un documento, en este caso el plan de mercadotecnia impreso, y por último el fin. Pero ¿qué pasa si no es autorizado? La flecha nos indica que tendríamos que regresar al paso 1, como veíamos en la tabla anterior, para hacer las correcciones en el plan de mercadotecnia. ¿Cuál de estas herramientas ya conocías y cuáles no? Los vamos a platicar en clase y son las que vamos a estar trabajando para el proyecto final.